Buenas, a continuación les enseñaré cómo realizar pruebas automatizadas en Java utilizando Test Engine. Test Engine es un framework para pruebas y testing que trabaja con Java y está basado en JUnit. Está diseñado principalmente para satisfacer necesidades de pruebas a partir de la unidad de pruebas, que son pruebas de una clase de forma aislada del resto de las clases. También podemos realizar pruebas de integración. Una prueba de integración es un ensayo del sistema que posee varias clases, varios paquetes e incluso marcos externos, tales como servidores de aplicación. Para realizar la prueba tenemos un nuevo proyecto. Vamos a tener una clase triángulo que contiene un método estático que nos recibe como parámetro la base y la altura y nos devuelve la operación base por altura dividido 2. Para realizar la prueba nos vamos aquí al paquete, le damos nuevo test ng test case, al que a la persona que no le aparezca le damos en otro. Es una instalación sencilla porque NetBeans contiene el framework. Buscamos aquí en Unit Test y ya seleccionamos Test Case, porque Test Suite es para realizar pruebas XML. Entonces le damos Next. Aquí le decimos cómo se va a llamar la clase, le colocaremos Test Triángulo y le damos Finish. Él nos crea una clase que se llama Test Triángulo, que contiene un constructor. Estos métodos before class, after class, es para hacer antes y después de la clase. También tenemos para hacer antes y después del método. Para entonces aquí cuando eliminemos esto tenemos el test. Aquí la palabra @test quiere decir que tenemos un método que va a ser que nos va a testear cualquier información que cualquier método que deseamos. Por ejemplo, vamos a testear el área del triángulo. Llamemos public void test triángulo que no recibe nada por parámetros. Entonces, bueno, aquí él nos está diciendo que tenemos que importar org.test. Entonces ya no nos aparece la advertencia. Realizamos aquí public void triángulo, que va a tener un float, que es lo podemos llamar resultado actual, que va a ser igual a lo que tenemos en la clase triángulo punto área triángulo, que nos va a recibir como parámetro una base y una altura. Vamos que la base es 5 y la altura es 5. Tendremos otro float que va a ser resultado esperado y le podemos asignar el valor que esperamos. Supongamos que el valor esperado es 10. Para realizar la prueba, para que se ejecute la prueba, debemos llamar el método hacer equals, que es un método propio de la que contiene Test Engine. Entonces aquí buscamos y seleccionamos, como estamos utilizando un tipo de dato que es un float, buscamos un float, utilizamos este, que en el primero le podemos enviar el dato actual, el dato que esperamos, un delta, que quiere decir el margen de error que puede tener ese dato float, y un mensaje para identificar la prueba, un mensaje de error para identificar la prueba que estamos haciendo. Entonces aquí en el resultado actual colocamos la variable resultado actual, acá colocamos la variable resultado esperado, resultado esperado, resultado esperado. Aquí le utilizamos un delta que puede ser del 0.001
y un mensaje para identificar este error que se va a llamar error test triángulo, test área, test triángulo. Para ejecutar simplemente debemos hacer podemos hacerlo de dos maneras, ya sea clic derecho, test file o control F6. Entonces ya ejecutamos test file, esperamos que nos cargue, acá nos muestra, esta es la interfaz, por decirlo así, de errores. Acá nos muestra, nos dice cuándo pasa que no tiene errores, cuando hay errores con advertencias de código, cuando falló la prueba y cuando existe un error. Entonces aquí nos está diciendo que que existe un error en test triángulo, que se espera un valor de 10, pero el resultado de la operación nos da 12.5. Entonces vamos a cambiar ese valor acá en test triángulo, el valor esperado, le vamos a colocar 12.5. Acá nos hace una advertencia, vamos a coger el valor float 12.5 y volvemos a ejecutar control F6. Ya aquí nos dice que la línea de test ha finalizado con éxito, no nos muestra ningún mensaje de advertencia. También podemos realizar test de vectores. Vamos a realizar a continuación un test de un vector que tenemos en la clase triángulo, que es un vector que nos va a ir calculando el área. Aquí declaramos el vector, hacemos un ciclo para recogerlo. En la posición y nos va a calcular el área que nos llega con la base y la altura, y para efectos académicos le vamos a sumar a esa base y a esa altura un 1 para que nos den distintos valores en cada iteración. Ahora nos dirigimos a la clase triángulo, test triángulo. Vamos a declarar un método. Recuerden que para que se pueda ejecutar la prueba debe ser @test, un método que va a ser público, que no retorna nada, y lo llamaremos vector área, por ejemplo, vector área, que no recibe ningún parámetro, y hacemos exactamente lo mismo que en la anterior. Un float que va a ser resultado actual, que será un vector que va a ser igual a lo que nos devuelva la clase triángulo punto vector. Nos va a recibir una base y una altura, los cuales serán valores de 10. Entonces vamos a tener un float que va a ser resultado esperado, que será un vector, y lo podemos inicializar directamente aquí. Pues como es algo para demostrar la prueba, lo inicializamos con corchetes, colocamos en la primera posición 0, va a tener un valor de 10, en la segunda va a tener un valor float de 12.5, y en la tercera tendrá un valor float de 14, por ejemplo. Entonces le damos punto y coma y hacemos lo mismo que en la anterior. Aquí nos saca un error, pero es el corchete. Entonces volvemos a llamar el método hacer equals, pero ya vamos a utilizar un vector de objetos, puede ser de cualquier tipo de dato. Entonces en la primera posición, otra vez nuevamente resultado actual, en la segunda irá resultado esperado, y en la tercera un mensaje para identificarlo. Llamémoslo vector área, error vector área.
Entonces ya simplemente volvemos a ejecutar la prueba con control F6. Entonces aquí nos está diciendo que el anterior test triángulo, no tiene errores, pero en test vector área contiene un error llamado error vector área, que nos dice que en la posición 0 él espera un valor que está en hexadecimal, pero tiene un valor diferente. Entonces nos venimos a la clase triángulo. En la primera, la altura va a ser 10 por 10 100 sobre 2 50. El otro resultado 11 por 11 entre 2 nos dará 60.5, y 12 por 12 144 entre 2 nos devolverá un valor de 72. Entonces nos venimos acá al vector esperado, damos un valor de 60,5, un valor de 50 y un valor de 72. Volvemos a ejecutar la prueba, test file, y ahora nos dice test triángulo se ha ejecutado sin errores, y test triángulo punto vector área también se ha ejecutado sin errores. Este es todo el ejemplo sencillo para realizar pruebas unitarias automatizadas en Java con NetBeans 7.2 utilizando TestNG. Muchas gracias.